Hola mis queridos crochet amateurs, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a iniciar una serie de videos, alrededor de unos 4 o 5, para realizar este hermoso patrón, tal vez menos. ¿Y qué están viendo en pantalla? Están viendo el patrón del lado derecho, a pesar de que se ve uno solo, no, son dos patrones. Uno del lado derecho, que sería el frente, y el del lado izquierdo, que es la parte de atrás. A ese patrón, en el video de adaptar un patrón, ¿cierto? Para un proyecto, lo dejé con 65 puntos. Aquí lo están viendo con 75. Agregué 5 puntos de cada lado porque estaba bastante pequeño. Hice la prueba y estaba bastante pequeño. Le agregué 5 puntos a cada lado y también la parte de atrás, recordando que iba a trabajar de forma, según yo, simétrica, de mitad por la parte de atrás, y no es así. Lo que hice fue tomar el mismo patrón, borrar las hojas y hacer el lado que es del lado blanco, ponerlo negro, y del lado negro ponerlo blanco. Eso fue lo que hice y ese es el resultado que obtengo y es lo que vamos a trabajar. Si desean, igual ustedes pueden trabajar su patrón, ¿sí? Solamente la parte de enfrente, y la parte de atrás trabajarla en negro totalmente, ¿sí? Que es la continuidad del patrón, solamente dejando la imagen de frente. Lo pueden hacer con blanco o con los colores que ustedes decidan, ¿sí? Realmente es algo que es personalizable 100%. En cada uno de los videos van a encontrar en la parte baja del lado izquierdo el patrón vuelta por vuelta. A medida que voy avanzando, voy a ir mostrando vuelta por vuelta para que se puedan guiar. Por supuesto, también les voy a mencionar la cantidad de puntos a trabajar por cada color y por cada lado. Voy a hacer todo lo posible de hacerlo lo más corto, aunque este tipo de videotutoriales que implican cambios de color, pues se vuelve un poco difícil de saltar realmente. Pero haré todo lo posible por obviar algunas partes que realmente no sean necesarias, ¿sí? Darles la información precisa. Y bueno, mis queridos, espero esto sea a su agrado. Por ahí derecho les invito a que les den me gusta al video y pues nada, iniciemos. Materiales a utilizar. Aquí tengo hilo acrílico color negro y blanco. Tengo 400 gramos alrededor de cada color, ¿sí? Y voy a trabajar con aguja 00 de 3.50. Sí, esta aguja es bastante pequeña para la recomendada en el hilo, pero de acuerdo a la consistencia del hilo, es favorable trabajar con este tipo de tamaño. Mis queridos, para la base realmente va a ser algo muy fácil. Vamos a iniciar con nudo corredizo y vamos a hacer un total de 74 cadenas. En total. Y este va a ser el ancho de mi bolsa. Inicialmente no la quería cuadrada, pero por ciertas razones a la final decidí hacerla de esa forma. Como estamos trabajando de acuerdo al patrón como ven en pantalla, necesitamos iniciar con color blanco. Entonces 74 para hacer el cambio de color. O sea, cerramos esta cadenita con este color y tenemos un total de 75 cadenas de color negro y una blanca. Bueno, cambio de color porque todavía aquí no tenemos el punto. Hacemos una cadenita que sería de subida y en la primera de color negro ahí vamos a hacer un punto bajo. Ese punto bajo lo vamos a marcar y este marcador es un marcador que vamos a utilizar durante todo el proyecto. Incluso vamos a usar uno más para marcar la mitad de la bolsa, pero ya más adelante miraremos eso. Entonces aquí yo me puedo llevar esta tira, que les recomiendo que se la lleven unas 2-3 puntos, bueno, unos 5, con la intención de luego poderlo ajustar, porque como ven está bastante flojo. Entonces vamos a hacer puntos bajos, un total de 59
puntos bajos de color blanco, contando el que ya teníamos hecho. Y para el número 59 debemos hacer el cambio a color negro. Sí, hacer el cambio. Me voy a llevar el color negro porque bueno, para este proyecto nos vamos a llevar el otro tono, el otro color, siempre en medio de los puntos bajos. Sí, entonces vamos a continuar hasta completar los 59 puntos con cambio de color al negro. Aquí he completado entonces los 59 puntos de color blanco. Estoy tratando de no ajustarlo tanto. Cambio de color. Y con el color negro vamos a hacer un total de 6 puntos. Cambiamos de color. Aquí es el número 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Número 6, cambio. Antes de cambiar deben estirar un poco siempre el hilo que vienen trayendo para que no se les quede arrugado, ¿sí? En la parte de atrás. De color blanco, un punto. Cambio de color. Completamos la vuelta con un total de 9 puntos. Y esta treta de puntos nos deben dar un total de 75. Aquí 4, 5, 6, 7, 8 y por último, ¿cómo es esto? Entonces aquí tengo el punto número 75. Vamos a pasar al otro lado llevándonos el hilo blanco. En este caso voy a tomar el primer punto, que es donde hicimos nuestro punto anterior. Ese mismo punto, vamos a hacer un punto allí, que no es aumento, es el punto número 1 de este lado. ¿Sí? Hacemos un punto y este punto número 1 lo vamos a marcar. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a poder identificar dónde finaliza nuestro frente y la parte de atrás. Porque recuerde que a la hora de contar con puntos, es mejor tener claro dónde finaliza mi figura y dónde continúa. Y como ven aquí en el patrón, solamente les estoy compartiendo la parte de enfrente. ¿Y aquí qué debemos hacer? Debemos completar la vuelta con un total de 59 puntos de color negro y el final, los últimos 16 o 17 puntos con el color blanco. 16 puntos. Entonces aquí voy a hacer un total de, como les decía, de 59. Hacemos cambio de color y finalizamos con 16 puntos de color blanco. He finalizado. Aquí se me está viendo un poco el blanco. Que no es que me encante, pero va a pasar. Entonces me tengo que habituar. En este caso, por ejemplo, hubiera trabajado las cadenitas de color blanco. También para que se viera bien en contraste, pero igual no hay problema. Retiramos el marcador de la vuelta número 1. Y aquí hay una decisión un poco importante que tomar. Si queremos trabajar con el punto completo, que sería tomar los dos laditos que se forman con el punto o solamente de la parte de atrás. Por cuestiones de estética, a mí me gusta más trabajar con el puntito de la parte de atrás. Perdón, con el medio punto de la parte de atrás. Creo que ahí se nota mejor. Hacemos un punto y marcamos. Recuerden que ese es el punto número 1. No se preocupen si les queda atrás, que él se acomoda. De este color blanco vamos a hacer, esta es la vuelta número 2.
de ese color blanco vamos a hacer un total de 58 puntos, que sería en total uno antes de este punto anterior, uno antes. Que hago cambio de color, de color negro, 6 puntos, perdón, 6. Hacemos cambio de color, dos puntos de color blanco, 1, 2, cambio de color, 9 puntos de color negro para finalizar este lado. Debe darnos en el marcador 2, bueno, uno antes del marcador, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y por último 9. Deben estirar un poco antes de cerrar la vuelta para tratar de hacer que no se vea el color blanco que venimos trabajando en el centro. Pero yo para esto, si me molesta mucho, cuando me está pasando esto del color blanco en medio, yo lo que hago es pintarlo. Y ya. Yo estoy trabajando bastante flojito. Ahora que tengo una aguja, porque si no se reduce demasiado el tamaño. Y ya no quería cambiar más ese patrón, créanme. Retiro este marcador, que es un marcador de referencia. Ay, no miento, espérenme. Aquí no hay cambio. Aquí seguimos derecho. Aquí seguimos derecho. Con color negro. Perdón ahí. Este primer punto seguido, que toca mirar bien. Aquí primer punto. Lo marco es solamente como referencia para poder trabajar la parte de atrás. Sin él también lo pueden hacer, pero van a tener que contar más seguido. Por eso siempre lo marco. Aquí entonces vamos a hacer un total de 58 puntos de color negro y 17 de color blanco. Entonces van a trabajar hasta un punto antes y completan la vuelta con 17 puntos. Finalizada la vuelta número 2. Para la vuelta número 3 quitamos el marcador, hacemos el primer punto, marcamos de nuevo y completamos un total de 57 puntos de color blanco. Aquí ella ya va a empezar a cerrarse, porque como no hice aumentos para cada una de las vueltas, ella automáticamente va a ir subiendo ya el alto. Que el último punto estiramos. Deben mantener una tensión en lo posible, porque si no esto se les va a cerrar, se les va a abrir. Traten de mantener una tensión. Aquí cerramos. Hacemos 6 puntos de color negro. Cambiamos, uno de color blanco, cambiamos, finalizamos este lado con 11 puntos de color negro.
y 11. 11 desde el marcador, ¿no? Retiramos el marcador y para finalizar la vuelta vamos a hacer un total de 57 puntos de color negro y 18 de color blanco. Se me olvidó marcarlo. Me toca contar los 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El que sigue sería el número 1 de la parte de atrás. Es más fácil. Incluso hay veces que cuando me coincide con, digamos, múltiplos de 10, con números sumando de 10 en 10, pongo marcador allí en los 10 para no tener que contar de nuevo. O por lo menos los conteos ya los hago si lo hacía cada 3 filas, ya lo voy a hacer cada 5, cada 6. Porque no me preocupa tanto el hecho de que me salte algún punto. Entonces continuamos y nos vemos para iniciar la vuelta número 4. Listo. Finalizada la vuelta número 3, retiramos el marcador para iniciar la vuelta número 4. Y vamos a iniciar con un total de 56 puntos con el cambio a color negro. Estamos iniciando la vuelta número 4. Y si se me pasa, por casualidad, aquí en pantalla les estará apareciendo el número de la vuelta. Y cositas como esta, por ejemplo, cuando ya uno gira, yo acostumbro a hacer la puntada como así, pero cuando uno gira pasa esto. Entonces es mejor trabajar con el lado que es de una vez. Aquí ya tengo mis 56 puntos. Cambio de color. De ese color negro, 6 puntos. Estiramos el color blanco y hacemos cambio de color. De color blanco, un punto. Cambiamos de color. Y del color negro vamos a hacer un total de 12 puntos para finalizar lo que sería este lado o hasta llegar al marcador. Bueno, antes del marcador. Listos. Estiramos un poco de color blanco. Dije 12. Puntos. Continuamos. Retiramos este marcador provisional, que recuerden que es solamente para guiarme. Aquí finalizo, perdón, marco de nuevo lo que sería punto número 1 para mí, de la misma vuelta número 4. No hemos cambiado de vuelta. Aquí entonces finalizo la vuelta de color negro y blanco con un total de 56 puntos de color negro y 19 de color blanco. Finalizada la vuelta número 4. Para la vuelta 5, retiramos marcador, primer punto, marcamos de nuevo y en esta vuelta vamos a completar un total de 55 puntos de color blanco con cambio a color negro. Aquí listo. Para hacer el cambio de color, estiramos un poco ese hilo y cambiamos.
Repetimos aquí nuevamente 6 puntos de color negro. Estiramos un poco ese hilo blanco, pero no mucho, que no se arrugue. Cambiamos de color, un punto de color blanco, cambio de color, completamos este lado con un total de 13 puntos. Y continuamos entonces a la parte de atrás para que avancemos un poco en el video. 55 puntos de color negro y 20 de color blanco. Y con eso finalizamos la vuelta número 5 para iniciar la vuelta 6. Finalizada la vuelta número 5. Para la vuelta número 6, la 5, esta es la parte de atrás, la parte de enfrente. Para la vuelta 6 retiramos el gancho, ponemos de nuevo. Recuerden, no deben soltar este ganchito. El otro sí, pero este no. Y aquí vamos a completar un total de 53 puntos con el que ya hicimos. Aquí finalice los 53, cambio de color. Y aquí vamos a hacer 6 puntos de color negro. Y 6. Cambiamos de color. 2 puntos de color negro, blanco, perdón. Cambiamos color negro y completamos este lado con un total de 14 puntos. Para la parte de atrás realizamos un total de 53 puntos de color negro y 22 de color blanco. Y con eso finalizamos esta vuelta número 6. Y mientras tanto los invito a que le den like al video. Finalizada la vuelta número 6. La vuelta 7. Iniciamos con 29 puntos de color blanco. Recuerden su marcador siempre. Y mientras recuerdan el marcador, denle me gusta al video. Aquí vamos a completar 29 con cambio de color. Cambio de color. Aquí vamos a hacer de color negro 7 puntos. Y aquí es donde la cosa se empieza a colocar interesante, porque ya podemos empezar, valga la redundancia, la imagen como tal. Y ya es agradable, porque vamos a hacer precisamente o a ver un mayor rendimiento en el tejido. 7. Estira un poco el blanco, cambio de color. Aquí vamos a hacer 16 puntos de color blanco. Y si ven unas manchitas de color negro en el hilo blanco, fue que tuve un accidente, un pequeño accidente con el ovillo y dije, pues no pienso botar el hilo ni cambiarlo, sino que queden como estrellitas, ¿sí? Como ciertas marquitas, no hay ningún problema. Ya después miraré qué puedo hacer para resolverlo, que en un caso tal, pues urgente, puedo probar, que me encanta probar cosas con los tejidos, echándole algún tipo de tintura que me pueda mejorar. Eso sí, toca con mucho cuidado porque pues no se puede pasar al color negro. Y al igual en el blanco, en el negro, se puede resolver. Ya son los detallitos finales que se hacen. Creo que yo no les comenté, hay que tener cuidado con la tensión. Aquí, 16. Uh -huh, 16. Estiran un poco el hilo negro. Ahí se siente cuando uno lo ala.
Y digo que tengan cuidado, ¿por qué? Porque el tejido se empieza como a recoger. Porque las primeras vueltas, por ejemplo, yo las hice más flojas, ¿ya? Y el tejido empieza como a subirse. Y lo que les decía de las, miren, aquí, aquí, aquí. Y lo demás es como el hilo negro que está por dentro, está soltando mucha pelusa. Ese hilo acrílico suelta mucha pelusa. Entonces, pues eso es una sola vez, eso sí, no suelta más, pero lo hace. Pero igual no tengo problema con eso. Aquí de color negro, vamos a seguir con 6 puntos. Qué pena, me adelanté y no lo dije. 6 puntos de color negro. Este negro me gusta porque brilla. No sé si en la cámara se alcanza a ver, brilla. Me gusta. Pero es acrílico, no es nada, no tiene nada especial. Solamente que salió un poco brillante el hilo. De color blanco, 2 puntos. Cambiamos. De color negro, 15 puntos para finalizar este lado. Y para finalizar la vuelta, ¿sí?, de la parte de atrás, vamos a hacer un total de 52 puntos de color negro y 23 de color blanco. Y de esa forma finalizamos la vuelta número 7.